Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Decir adiós se ha convertido en una costumbre en nuestro país. Prácticamente todas las familias tenemos personas que han emigrado y se han ido de Puerto Rico, principalmente a los Estados Unidos, buscando nuevos senderos. Y en tiempos recientes nuestra iglesia ha despedido tanta y tanta gente que en realidad no deseamos escuchar que nadie más nos dice que se va. Pero desde ya tengo que decirles que muy pronto vamos a tener que decirle adiós a un par de personas más. Y claro está, esta inmigración masiva del pueblo puertorriqueño se debe a una combinación de factores muy particulares. En primer lugar, emigrar a los Estados Unidos en Puerto Rico ya es una tradición. Hunde sus raíces en los años 40 del siglo pasado, cuando el propio gobierno comenzó una campaña bastante agresiva de llevar campesinos que habían sido desplazados aquí en Puerto Rico a los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico pasamos de ser una economía agraria basada en la agricultura a tener una economía basada en la industria. Y ustedes, las personas que tienen un poquito de más edad, cuando niñas, recordarán que en Puerto Rico habían mucha industria pesada, refinerías y lugares donde se traía el petróleo crudo y se procesaba y todo ese tipo de cosas. Y a las personas que eran campesinas, pues el mismo gobierno les conseguía trabajo en los Estados Unidos, recogiendo tomates y trabajando en lo que los mexicanos allá llaman la pizca, o sea, el piscar, el estar recogiendo los frutos. Así se establece una comunidad boricua en los Estados Unidos, sobre todo en el este de los Estados Unidos, y comienza un intercambio constante, donde algunos de nosotros hemos vivido de manera alterna allá o acá. Algunos nacemos allá, vivimos acá, volvemos allá, algunos nacemos acá, vamos allá, volvemos acá. Y eso es lo que se ha denominado de manera jocosa la guagua aérea, porque algunos de nosotros hemos constantemente transitado de un lugar a otro. Pero sabemos que desde el verano del 2006 la crisis en Puerto Rico se agudizó. Puerto Rico está en una espiral económica descendiente desde esa fecha. Y esto ha agudizado la crisis del país, porque hay una crisis financiera. A medida que las oportunidades de empleo merman, la gente necesita trabajar y buscan alternativas fuera del país. Nosotros tenemos la dicha de que tenemos muchas personas jóvenes muy bien preparadas. Y esas personas se gradúan y ¿dónde van a trabajar? Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos canales de televisión y cuántas emisoras de radio hay en Puerto Rico? Pues todos los veranos las escuelas de comunicación en Puerto Rico gradúan más de 100 muchachos y muchachas con grado en comunicación. Esos son más de 1000 en 10 años. ¿Y dónde van a trabajar? Esta situación yo sé que causa desazón en todos nosotros y sobre todo en la sociedad. Cada vez que alguien se va del país deja un hueco que es imposible de llenar. Y cada vez que alguien se va de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe, buscando nuevos horizontes en el norte, pues se lleva un pedacito de nuestro corazón. Ustedes saben que mi propio hijo mayor hace más de un año se fue a vivir a Nueva York, y pues yo lo he visto un par de veces nada más en un año, y así por el estilo todos nosotros hemos tenido que sufrir esta situación de una manera u otra. Sin embargo, las personas de fe tenemos unas herramientas espirituales que no tiene el resto de la sociedad. La Biblia, esa maravillosa palabra de Dios, nos capacita para enfrentar y para vencer todos los problemas de la vida. Y este caso no es la excepción. La Biblia hace referencias continuas al exilio, referencias continuas a situaciones muy similares a las que está viviendo la comunidad puertorriqueña hoy. Y aunque pudiéramos hacer referencia a toda una variedad de textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hoy yo quiero hablarles de un episodio
de la historia de Israel, que se conoce como el exilio babilónico. Y usted se preguntará qué es eso del exilio babilónico. Pues mire, el exilio es un periodo muy particular en la historia de Israel y de Judá, caracterizado por la deportación en masa del liderazgo del país. Habiéndolo definido, déjenme explicárselo rapidito. Mire, cerca de 1000 años antes de Cristo, cerca del siglo X, cuando usted sabe que los años antes de Cristo se cuentan al revés, van decreciendo. Así que del año 1000, el año 980, 960, se establece el reino de Israel y Judá como un solo país. Y tiene su primer rey llamado Saúl, y después tiene su segundo rey, y el más grande de todos, David. Y el hijo de David, Salomón, llega a ser rey también de ese reino unido de Israel y Judá, donde las 12 tribus estaban bajo el mismo rey. Sin embargo, a raíz de el gobierno de Salomón, surge una crisis y su hijo Roboam no puede aguantar el reino unido. Así que el reino se divide en dos. Al norte queda Israel, cuya capital estaba en la ciudad de Samaria y abarcaba 10 tribus. Y al sur queda Judá, cuya capital estaba en Jerusalén y abarcaba solamente 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. El reino del norte siempre fue problemático, porque comienza con una rebelión en contra de la familia de David. Y durante unos cuantos siglos, continuamente tuvo golpes de estado bien sangrientos, donde había un rey que era por lo regular una persona muy corrupta, y otro líder militar le daba un golpe de estado y mataba al rey y a todos sus posibles herederos. O sea que eran matanzas de decenas y decenas de personas, para quedar claro que no hubiese nadie de familia del rey anterior que pudiera tener un reclamo al trono. Y esos reyes, en términos generales, fueron infieles a Dios y utilizaron la religión para alejar al pueblo del Dios verdadero, y hasta hicieron templos falsos en la ciudad de Samaria para que la gente no fuera a adorar al Dios de Israel en Jerusalén. Judá también se conoce como el reino del sur, en oposición al reino del norte. Siempre estuvo gobernado por descendientes de David. Y aunque en términos generales eran mucho mejores que los del norte, también hubo corrupción en el gobierno. Algunos fueron tan malos como los del norte. Muchos fueron infieles. Y eso fue lo que llevó a la ciudad de Jerusalén al colapso. El primero de esos 2 reinos que cayó en manos extranjeras, que fue conquistado por ejércitos extranjeros, fue el del norte. Ese reino se establece cerca del año 920 y ya para el año 721 había caído. O sea que duró más o menos unos 200 años. Y lo conquistaron los asirios, que eran una raza de gente muy violenta, que acostumbraban, cuando conquistaban, matar a todos los hombres de edad adulta, hasta los niños también. Una cosa horrible. El reino del sur sobrevivió cerca de 200 años más, hasta el año 565, aunque ya la ocupación militar había comenzado para el año 605, 595. Y aunque sus líderes fueron un poquito más hábiles, terminaron enfrentando la invasión militar de Babilonia. Los babilonios también eran sangrientos, pero tenían una práctica muy extraña para nosotros hoy. Cuando los babilonios llegaban a un país, agarraban a todos los mejores líderes y a todos los líderes jóvenes de potencial y a toda la gente que podía hacer una diferencia en el país, y se los llevaban del país. Y se los llevaban a campos de concentración en Babilonia. Y allá les empezaban a enseñar su religión, sus valores, su idioma, para que esas personas
después se convirtieran en agentes de Babilonia y volvieran a sus países a decirle a la gente de su país que se sometieran al gobierno de Babilonia. Si usted lee el libro de Daniel, usted puede ver precisamente cómo es que hacían esto. Daniel y sus 3 amigos llegan a Jerusalén, desde Jerusalén, y llegan a Babilonia, y les cambian el nombre, y les cambian la dieta, y los obligan a adorar a los dioses falsos, de manera que ellos abrazaran la identidad cultural de sus captores. Usted se puede imaginar que venga a otro país y a la fuerza se lleve preso a la gente más inteligente y a los jóvenes de más potencial del país y se los lleven a miles de millas de distancia. Es horrible, ¿verdad? Y déjeme decirle que nosotros no estamos en una situación donde la gente se va arrestada, pero mucha gente se va obligada. Obligada porque no encuentran empleo, obligada porque pierden su casa, obligada porque no encuentran oportunidades. No podemos negar que muchas de las personas más hábiles del país son las que se están yendo. Y usted y yo lo sabemos, porque cada vez que necesitamos ver a un doctor o a una doctora especialista, tenemos que esperar meses. Y si usted llama y no es una emergencia, le dan la cita para dentro de 4 meses, porque en Puerto Rico no quedan suficientes médicos para atender a toda la población. Y si usted comete la burrada de enfermarse cerca del día de Navidad o durante el mes de julio, usted se está jugando la vida, porque no hay suficiente personal médico para atender las necesidades del país. Nuestra situación es dura, pero la palabra del Señor trae consuelo, aún en los momentos más difíciles de la vida, mis hermanos y mis hermanas. Y por eso yo les ruego que usted abra su Biblia en el capítulo 40 del libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías le habla a el corazón de Israel en medio del exilio. Y vamos a leer algunas de las palabras que hay ahí, porque yo entiendo que algunas de esas palabras que están ahí son palabras de Dios para Puerto Rico hoy. Si usted va al capítulo 40 de Isaías y lee los primeros 2 versículos, va a encontrar las siguientes palabras. El Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo, consuélenlo, hablen al corazón de Jerusalén, dígale a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Palabra linda. Consuelen a mi pueblo, díganle que el tiempo está cumplido y díganle que si recibió un castigo por el pecado, el castigo ya ha sido cumplido. El texto tiene estas palabras de vida, diciéndole al pueblo que se acabó el cautiverio, diciéndole al pueblo que se había acabado este tiempo tan horrible de estar separados de nuestros seres queridos que habían sido deportados. Y el texto sigue diciendo, los versículos 3 al 5, de la siguiente manera: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. ¿De qué nos habla este texto? Nos habla de construir un camino, de hacer una pista, una autopista que llegue desde Babilonia de vuelta a Jerusalén. Por eso utiliza lenguaje de construcción. Preparar un camino, hacer una calzada, que los valles sean subidos,
que los montes sean rebajados, que lo áspero se allane y que lo torcido se enderece. Estas son palabras de vida, palabras de esperanza. Por medio de Dios, por medio del profeta, Dios dice que el tiempo del exilio se ha acabado. Y Dios dice que el pueblo va a volver a Jerusalén. Pero yo quiero que usted tenga claro algo. Estos anuncios proféticos ocurrieron antes de que el pueblo se fuera. Y antes de que el pueblo fuera liberado. Estos anuncios proféticos ocurrieron años antes de que se vieran los efectos de la profecía. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque hay personas que de manera sarcástica y pesimista se burlan de la fe. Y piensan que nosotros sencillamente estamos diciendo palabras bonitas para llenarle a la gente la cabeza de musaraña. Pero el hecho es que la esperanza es importante. El hecho es que la esperanza es importante. Es muy distinto usted saber que un hijo suyo está encarcelado y le quedan 15 años a que le quedan 15 meses. Son dos cosas completamente distintas. Es valioso saber que esta situación no es eterna y que esta situación va a terminar. Es valioso saber que hay una esperanza de vida. Y no podemos dejar que la gente sarcástica y negativa nos derroten. Hermanos y hermanas, uno de los problemas enormes que hay en las redes sociales ahora es que las redes sociales le dan voz a todo tipo de personas. A todo tipo de personas. Y no importa lo que pase, siempre va a haber alguien haciendo un comentario malsano. Y sí, tenemos que reconocer que hasta en el pueblo de Dios hay personas negativas, sarcásticas y pesimistas. Personas que no entienden el poder de la palabra y que se pasan hiriendo a los demás, burlándose de los otros. Y nosotros tenemos que rechazar eso en el nombre del Señor. Nosotros no podemos dejarnos vencer por las personas que no tienen esperanza. Porque nosotros adoramos al Dios de la esperanza. Adoramos al Dios del cielo, al Señor de la vida. Y no nos podemos dejar vencer por el desánimo. Dios no nos llama a vivir derrotados. Por el contrario, Dios nos llama a vivir en esperanza, sabiendo que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, como dice Romanos 8:28. Y una de las expresiones más lindas de esperanza que encontramos en toda la Biblia está en este mismo capítulo 40. A partir del versículo 27, el profeta dice palabra de Dios al pueblo y le dice: tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Hermanos, hermanas, escuchen la palabra del Señor. La Biblia no niega la crisis, pero nos recuerda que Dios es más grande que la crisis. La Biblia no niega la crisis, pero nos recuerda que la crisis no es eterna y Dios sí es eterno. Hermanos y hermanas,
Esto es crucial para la iglesia. Esto es crucial para la iglesia. No podemos venir a adorar como si el culto fuera un funeral. No podemos venir a adorar diciendo, mira, me hace falta la hermana fulana. ¿Cómo le irá el hermano fulano? Se fue mengano, se fue mengana. Y venimos aquí a decir pobrecitos de nosotros. Nuestra iglesia cumple este año 90 años de servicio en esta comunidad. Y durante esos 90 años de servicio, miles de personas han conocido al Señor aquí. Y nuestra iglesia seguirá sirviendo al Señor. Y seguiremos ministrándole a las personas que de alguna manera se muevan. Y lo vamos a hacer mejor que nunca. Porque usted quizás no está al tanto que la mayor parte de la gente nuestra que emigra siguen adorando por nosotros por mucho tiempo. Siguen adorando con nosotros, sobre todo esos primeros meses que no consiguen iglesia, que no saben dónde ir, adoran con Espinosa. Yo llegué anoche del Ecuador y conocí mucha gente que nos sigue por las redes sociales. ¿Y sabe por qué digo nos sigue? Porque todos me preguntaban por Espinosa. Todos me preguntaban por esa cruz que ven en los vídeos. Todos me preguntaban por nuestra iglesia. Gente de Guayaquil, de Quito, de Ambato, de Cuenca, de distintas partes, conocen de Espinosa. Me encontré más de 10 personas que me dijeron, para poder aprobar mi curso de predicación, tuve que ver videos suyos y analizarlos. Porque mi maestro los tiene de asignación. Y ven nuestro altar y nuestro templo, nuestra cruz, nuestra iglesia. Hermanos, hermanas, no podemos dejar que la crisis nos amedrente. Este hermoso pasaje bíblico que leímos dice que Dios se preocupa por nosotros, porque Dios no se olvida de su pueblo. Nos dice que Dios no se cansa de amarnos, no se cansa de cuidarnos y no se cansa de bendecirnos. Nos dice que Dios continúa siendo poderoso, Dios sigue siendo poderoso y que los problemas humanos no anulan el poder divino. Este texto nos dice que Dios renueva las fuerzas de su pueblo, que Dios da nuevas fuerzas a los hombres y a las mujeres que le buscan con fe. Este texto nos dice que Dios renueva las fuerzas de las personas que confían en Él. Y este mensaje es muy pertinente, no solamente para nuestra iglesia local, sino para toda nuestra comunidad y para todo nuestro pueblo. El pueblo de Dios debe mirar al futuro con esperanza, sabiendo que Dios está en medio de la crisis y que Dios es más grande que la crisis. Dios nos llama a levantarnos sobre la crisis. Así como un águila se remonta sobre la tierra, así nos tenemos que remontar nosotros sobre los problemas, porque la crisis tendrá fin, porque los problemas no son eternos y porque la palabra de Dios dice que nos esperan nuevos tiempos de prosperidad en el nombre del Señor. Amén. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor abreviado con las siglas DR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso,
puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.